Hoy vamos a ir al primer restaurante de ramen aquí en Honduras, Doto Ramen. En la lluvia la gente esperando su ramen. Está full, mi gente. Hoy es un jueves y no hay ni una mesa ya libre. Aquí estamos con mi gran amiga Bianca, que es una amante de Japón. Habla mejor japonés que mí. Ella es aquí de Tegucigalpa. ¿Algunas palabras en japonés? Minna genki desu ka? Estamos aquí ahora en el famoso Doto Ramen, primer restaurante de ramen aquí en Honduras, que especializa en ramen auténtico de Japón. Sí, es correcto. Es primera vez que yo pruebo un ramen tan bueno y eso que yo probé ramen en Japón. Bianca ha viajado varias veces a Japón, ha probado el sushi de allá, ha probado el ramen. Dice que aquí tiene el mismo nivel, hasta que mejor que muchos lugares que ella fue en Japón. Los fundadores de aquí son los mismos fundadores de Sushi To Go, uno de los restaurantes de sushi más famosos aquí en Honduras. Fueron hasta Japón los fundadores para aprender las técnicas de los maestros de ramen y lo trajeron ese mismo sabor de Japón aquí a Tegucigalpa. Aquí tenemos un menú muy extenso aquí en Doto Ramen. Tenemos sabor tonkotsu, sabor cerdo, también sabor ajo, pollo y vegetariano. También tenemos dumplings, son los gyozas, me supongo, ¿verdad? Sí, parecido al gyoza, solo que creo que son más pequeños. Pero... como los shumais. Ajá, algo así. Aquí estamos con Macy. Para las personas que vienen por la primera vez, ¿qué sugiere más? El Doto Ramen. Ajo negro. Para las personas que no saben qué es el ajo negro, cuéntanos. Bueno, el ajo negro es una salsa. Lo traen en el caldo. El caldo es de cerdo y la cocción es de 18 horas. Increíble. Entonces, estos aquí tienen fideos artesanales de trigo. ¿Qué son exactamente? Los noodles son fideos y le traen cerdo, pollo empanizado, camarón a la plancha y son vegetarianos también. Son secos, eso no trae nada de caldo y los pueden pedir con fideo de arroz. Qué rico. Bueno, ahorita nos van a traer la comida. Vamos a hacer un tour mientras. Hay un poquito más de 10 mesas aquí. Hasta vienen los niños a disfrutar del ramen y las papitas. Y qué bonita los murales. Tenemos un mural aquí que dice Doto, diminutivo de Dotonbori, uno de los atractivos más importantes de Osaka, ciudad japonesa donde el chef aprendió a hacer ramen. Una calle llena de luz, sabor y emoción. Mi familia es de Kanagawa, un poquito lejos de Osaka, pero Osaka, mi gente, es la ciudad más famosa para el ramen. También aquí tenemos a este lado, dice, what are you waiting for? Slurp those noodles. ¿Para qué estás esperando? Hay que venir a comer ramen, dice. Qué bien que ya la cultura japonesa ya ha llegado aquí a Honduras, Tegucigalpa, Siguatepeque, Progreso, San Pedro Sula. Hay restaurantes japoneses en todos lados. Y esto es el primero que especializa en ramen. Esta semana fue inauguración. Estamos muy contentos de aperturar Doto Ramen. ¿Cómo fue la sensación de nervios el primer día para ustedes? Emocionante porque había una afluencia de clientes tremendo. Exactamente, ¿en qué parte de Tegucigalpa estábamos ubicados? Nosotros estamos ubicados en Lomas del Mayab, a la par de BAC, en la Plaza San Rafael. También aquí tenemos una trabajadora que está concentrado mucho. Aquí, ay no, es Erika. Erika, ¿qué estás haciendo aquí? Es que voy a cambiar de trabajo. Oh, le gusta más el ramen que el YouTube, Erika. Sí. Bueno, es entendible, es la más comelona de nuestro canal, no hay problema. Acabamos de venir del Congreso Nacional aquí en Tegucigalpa por el evento de la condecoración. Tenemos un video de eso también. Nos invitaron a comer en muchos lugares, pero decidimos que hoy queríamos venir aquí al Doto Ramen. Así que estamos todavía subiendo las tomas del evento hoy de la condecoración en el Congreso. Por eso está aquí Erika trabajando. Si no sube bien las tomas, no hay ramen para Erika, dice. Y si se suben bien, hay doble. ¡Hay doble! Está bien, triple si quiere, Erika. Bueno, aquí estamos con la fundadora de Doto Ramen y Sushi To Go. Es la primera semana, apenas arrancamos el martes. La aceptación ha sido increíble, es un sueño. Es un sueño hecho realidad. Esto es la primera de muchos que van a tener aquí en Honduras. Luego esperamos en Progreso. Sí, el progreso. Muchas gracias. Hoy vamos a probar todos los sabores del ramen aquí para que ustedes también conozcan el primer y único restaurante que especializa en ramen aquí en Honduras. ¿Qué nos trae aquí, Mario? Los dumplings de camarón que pidieron con salsa umami. Cuéntanos de la salsa umami, Mario. Esa base, ¿verdad? De soya, es entre saladita y como usted puede ver, viene lo que es rellena, lo que es de cebolla. Y ya comenzó la fiesta. Bianca, ¿cómo es la sensación ahorita en su corazón? Wow, estoy emocionada. Tengo hambre también. Bianca comenzó a ver los videos de nuestro canal hace más de un año. Era de las primeras seguidoras del canal. Hemos estado chateando por más de un año. Hoy estamos viéndonos en persona por la primera vez. Sí, por primera vez al fin tuve el privilegio. ¿Qué nos trae, Mario? Ahorita traemos lo que es el ramen tonkotsu que pidieron, ¿verdad? Esa base de carne de cerdo, como pueden ver, trae alvejas, le trae cebollina, le viene también con
hongos y le trae huevo bañado en soya. Es a base de caldo de cerdo. 18 horas hirviendo. Horas de cocción para podérselo traer a su mesa, ¿verdad? Muchas gracias, Mario. Vamos a disfrutar de este gran momento. Bianca ha ido varias veces a Japón. Ella habla japonés mejor que mí, mi gente. ¿Cuántos años estudiando japonés? Yo estudié 3 años japonés en la Universidad Pedagógica gracias a los voluntarios de JICA. Y ya pues de ahí en adelante yo seguí por mi propia cuenta estudiando japonés y ahora pues soy maestra de japonés. ¡Aplauso! Increíble. Bueno, mi gente, ahorita vamos a entrar al pequeño paraíso Doto Ramen aquí en Tegucigalpa. Vamos a comenzar con la gyoza. Ya de aquí más, con la salsa umami. 1, 2 y 3. ¡Wow! Está buenísima. La salsa umami tiene un sabor bien fuerte. Muy fuerte la salsa, crujiente por afuera y demasiado jugoso por dentro con la carne, mi gente. Yo me siento como en casa en Japón, ahorita con esa gran mordida. Solo son 5, todavía falta Didier y Erika. Vamos a tener que hacer otro pedido para ellos para que podamos comer más de eso nosotros. Ahorita vamos con el primer ramen. ¿Cuál es el tonkotsu ramen? Que significa base de cerdo y el caldo hecho de los huesos de cerdo. Bianca, un dato curioso sobre los ramens. ¿Por qué se sorbe cuando se los come? Cuando uno los come, a veces uno naturalmente quiere evitar hacer ruido, ¿verdad? Pero en Japón sucede todo lo contrario. En Japón, al sorber los fideos del ramen, está indicando que le gusta mucho y que a pesar de que esté muy caliente, quiere comérselo rápido porque está delicioso. Indica como más bien un halago para el chef. Vamos a comenzar con el caldo, porque esto lleva 18 horas para preparar el caldo, mi gente. Eso no es una broma, es un gran trabajo. ¡Wow! Increíble, está buenísimo. Nada que ver con la sopa instantánea. No, esto no lleva química, mi gente. Es 100% natural. Vamos a probar el fideo que es hecho a mano aquí también. 1, 2 y 3. ¡Wow! ¡Qué increíble! Estos fideos son hechos aquí, definitivamente. Se siente mucho la diferencia. Y eso es lo importante de un buen ramen, que el fideo sea hecho, no comprado como de tienda y nada. Yo digo que menos del 10% de los restaurantes japoneses en Honduras hace su propio fideo. Sí, es que lo más conveniente es comprar el fideo ya hecho, pues es más rápido. Vamos a explorar un poquito más del plato, porque tenemos esos huevos. También lleva un gran proceso. Hicimos un video del otro local de ellos, Sushi to Go, donde especializa en sushi. Ellos nos explicaron de que esos huevos llevan horas y horas marinando en la salsa. Estamos en paraíso, mi gente. Sin palabras nos ha dejado este ramen. Tenemos que probar la carne de cerdo. Es que tiene un sabor, no solo sabe al cerdo, sabe a algo más que solo Doto Ramen tiene. Derrite la carne en la boca. Supongo que también lleva horas ese proceso de la carne. El ramen se sirve por aparte, pero este caldo y esta carne tienen que llevar muchas horas para que agarre esta consistencia y este sabor. Aquí tenemos el privilegio de ser los primeros youtubers en entrar a la gran cocina. Chef, cuéntanos del proceso del ramen. Bueno, el ramen es un proceso muy largo. Como ven, este es el aceite del ajo negro. Luego el sabor de él es un tarechillo, es a base de sal. Este lleva un caldo de cerdo. Acaba de sonar una alarma. Esa es para los fideos. Entonces pasamos a los fideos. Estos son fideos hechos por nosotros. Se ordenan los fideos, los separamos un poco, ¿verdad? Para que ellos se integren con el caldo. Luego pasamos al huevo, que el huevo es un huevo condimentado, se llama achitsuke, es término medio. Y este va con una carne de cerdo a la plancha. Este cerdo es la panceta, ¿verdad? Se cocina por 8 horas en un caldo pues a base de soya. Aquí pues le agregamos lo que es repollo chino, como se le llama aquí en Honduras. Le ponemos, va con un hongo shiitake, cebollina marinada, que esta cebollina también aporta otro sabor. Marinada, los cebollines están marinadas. La cebollina también. Al detalle, mi gente. Este es el Doto Ramen. Aquí estamos preparando el caldo tonkotsu. Este es el que lleva 18 horas en su preparación. Ahorita lleva aproximadamente 14 horas. Y como ven, pues aquí va todo el colágeno espeso. Para que nos ayude a rejuvenecer. A rejuvenecernos. Ya llegó el momento, el Doto Ramen, el más famoso, Bianca. Es la estrella de la noche, entonces vamos a ver qué tal. Chef, muchas gracias, sí. Un provecho. Bueno, antes de comer el Doto Ramen, quería preguntar a Bianca sobre el ramen que ella comió en Japón. ¿Cómo fue el ramen de diferente en los precios? ¿Cuánto cuestan en Japón? Cuéntanos. Hay de diferentes precios de ramen, dependiendo de la preparación. Andan de 600 yenes o incluso 1000 yenes. El ramen se prepara al momento. El caldo es por aparte, la carne es por aparte.
aparte, los vegetales, el huevo, los fideos sobre todo, tienen que ser por aparte, porque si no, la consistencia del fideo se pierde. Lo curioso es que las comidas que son consideradas baratas en un país, normalmente cuando va para otro país es para la gente con dinero. Por ejemplo, la baleada aquí es barata, pero si quiere comprar baleada en Estados Unidos es para la gente rica, porque son 10 a 20 dólares por una orden. En Japón, ramen es considerada una comida barata, pero obviamente afuera de Japón normalmente es más cara. Este caldo se supone que es de ajo negro. El color parece, Bianca, muy parecido a la primera. Vamos a ver si es diferente. Ah, sí, es diferente. Sabe más como a ajo. No, sí. No, eso es definitivamente bastante ajo. La grasita que ven ahí encima es muy importante que la tenga, ¿verdad? Esta grasita también es lo que le da el sabor al ramen. Y es natural, tiene colágeno también. Vamos a rejuvenecer un poquito hoy, esa noche. Wow. Bueno, vamos a comenzar ahora con el fideo porque tengo mucha hambre. ¿Qué más? Buenísimo, buenísimo. Es muy rica. Buenísimo. ¿Crees que ellos pueden vender solo la carne porque es demasiado bueno? Definitivamente, en unos taquitos con un chismolito. ¿Puedes imaginar esto es un taco o baleada? Dios mío, baleada tonkotsu. Baleada tonkotsu, muy bien. El chef nos dijo de que estos cebollines es marinado también esto. Sí, se siente. A ver si vamos a ver. Tiene un sabor distinto. Sí, tiene otro sabor. Sí. Repollo. Shiitake, ¿no? Son shiitakes. Esos hongos son muy difíciles de encontrar. Viene, me imagino, de otro lugar. Sí, vamos a probar. Sí. Brutal. Tenemos esos palillos y lo que nos ha elaborado Bianca, muchas gracias. Hashioki se llama, para poner los palillos. También, aquí para los principiantes, mira lo que tiene aquí en Dr. Ramen, un palillo para los principiantes. Didier, puede comenzar con eso y después puede avanzar, sí, en el palillo normal. Esto es más fácil. Así. Está muy bueno. Ahora vamos a probar con los palillos normales. Está difícil. Ahí sí, ahí sí. Mira. Bueno, ya nos trae el tercer ramen. Pero otro dato curioso, ¿de dónde nace el ramen? ¿Cuál es su historia? En los años 1800, un grupo de inmigrantes chinos que trajeron sus fideos, porque en China fue donde surgieron los fideos en sí. A los japoneses pues les pareció tan práctico que ahora se popularizó tanto que parece un platillo más propio de Japón que de China. Así es, y ahora el ramen es tan popular, se puede encontrar ramen creo que en cualquier país del mundo. Ya el ramen es un boom internacional. Aquí le traemos lo que es el chicken crispy, que es a base de pollo, caldo de pollo con chío, que es soya clara. Como puede ver, le trae repollo, ¿verdad? Que es un repollo chino. Y también le trae lo que es el alga deshidratada, ¿verdad? Que es con el que hacemos el sushi. Muchas gracias, Mario. Eso dice Bianca que nunca ha probado. Esto es totalmente original. Yo nunca he visto un ramen así de pollo crispy. Es como una combinación de comida japonesa y catracha, ¿verdad? Como el pollo chuco. Eso sería el ramen chuco, como dicen. El ramen chuco, sí. Vamos a ver qué tal. Caldo a base de soya, vamos a ver. Tiene un color distinto. Eso se ve menos grasa, ¿verdad? Sí, menos grasa. Vamos a ver el... Más light. Ajá, más light. Uy, está caliente. Qué diferente el sabor. Es otro sabor y está bastante intenso aún así. Pero es bien rico, mi gente. Es lo único que puedo decir. No sé si soy solo yo, pero le siento algo a pescado y creo que es el alga. Nori es tipo de alga seco de Japón. Vamos a probarla. Probarla. Buenísimo, buenísimo. Y muy saludable. Muy bueno para el pelo, dice mi gente. Bueno, vamos con el pollo. Ay, ay, ay. Te voy a enseñar a usar palillos. Estoy oxidado, mi habilidad de los palillos, pero vamos a comer el pollo. ¡Qué crujiente! Voy a tener que agarrar otro, porque me encantó esto. Debe tener panko porque está bien crujiente. ¿Qué es el panko? El panko es un empanizado que se usa mucho en Japón. Es más crujiente que el empanizador que estamos acostumbrados. Entonces le da una textura más crujiente a la comida. Ok, vamos con el fideo. Eso salió bien caliente, ¿verdad? Este tercer ramen salió más caliente, hay que tener cuidado. Muy bueno, muy bueno. Tiene el sabor del caldo, ya no tiene el sabor que tenían los otros. Por eso el ramen sale un poco ondulado, para que agarre más caldo cuando sale de la sopa. Ya saben, un poquito de verduritas.
bien rico. Eso se siente un poquito más light que la otra. Sí, este ya tiene un poquito más como un sabor más suave que la anterior. Tenemos un otro dato curioso para ustedes. ¿Por qué para el ramen tonkotsu del cerdo tienen que hervir por 18 horas el caldo con los huesos del cerdo? Surge de que fue un accidente. Unos chefs hace más de 100 años en Japón dejaron su caldo hirviendo, y cuando probaron ese caldo que estaban hirviendo por 18 horas, se dieron cuenta que tenía un sabor más profundo, Bianca. Muchas de las cosas que tenemos hoy en día es gracias a los accidentes. Por eso tenemos que dar gracias a cuando algo no nos sale planeado, porque tal vez así debía ser. Bueno, este es que le traemos ahorita, se llama el chicken chio. Este es a base de caldo de pollo y pescado. Aquí viene un nuevo sabor, Bianca. Ajá, pollo pescado. Vamos a ver qué tal es la combinación. Me imagino que debe ser buena. Es un sabor muy japonés. Sí, se siente como el marisco, se siente en la sopa, y además lleva pollo, entonces es como la mezcla. Yo creo que la carne es lo mismo de cerdo, creo que sí. Es lo mismo, es demasiado rico. Buenísimo. Este carne de cerdo es brutal, gente. Eso va con cualquier plato. El shiitake. Shiitake favorito. Eso sí es bueno. Eso sí. Buenísimo. ¿Cree que el shiitake hongo se encuentra aquí en Honduras o tiene que traer de otros lugares? El shiitake lo venden en las tiendas que tienen productos asiáticos y viene deshidratado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que poner el shiitake en agua un ratito antes de que uno lo vaya a necesitar en la preparación. Y al ponerlo en agua, pues agarra otra vez su tamaño y ya lo puede usar en los platillos que desee. El sabor del caldo, eso de pescado, a mí me gusta. Yo soy japonés, tiene un sabor bien distinto japonés. No sé, para el paladar hondureño. Sí, para el paladar hondureño no diría que sabe como a la sopa marinera, porque la sopa marinera lleva leche de coco y coco, ¿verdad? Entonces esta tiene un sabor más intenso al marisco, al pescado. Si no le gusta el marisco, pues mejor elija las otras opciones. Vamos a preguntar a Erika, quien está gozando, disfrutando de su vida hoy, viviendo la vida, mejor dicho. Para el paladar catracho, ¿cómo es este sabor? A mí me gusta bastante. Creo que sabe diferente. Está muy rico. Es un sabor que no se encuentra aquí, creo que es muy distinto. No, es la primera vez que pruebo algo así. Este es un chile a base de varias hojas de chile japonés para que puedan disfrutar, ¿verdad? Y le da un toque especial a los amantes del chile para la sopa ramen y pueden tener un mejor sabor a la sopa. Mario, de 0 a 10, ¿cuánto es de picante? Del 1 al 10 creo que es un 9.5 picante. Vamos a probarla. Ay, no sé. Vamos a ver. Vamos con otro dato curioso. Bianca, cuéntanos entre la relación de Japón y Honduras, la cultura de Japón aquí en Tegucigalpa, ¿cómo es? A lo largo de los años, desde que emprendí lo que es estudiar japonés, me di cuenta de que habían voluntarios de JICA, que es la cooperación japonesa, para aportar un poco a lo que es Honduras. Entonces yo recibí clases de voluntarios de JICA y desde ahí yo noté cómo era la alianza que había entre Japón y Honduras. Hay una asociación de la que soy parte, que es Abeja, que es la que da clases de japonés. Lo que queremos es que el hondureño pues conozca un poco más de Japón a través del idioma, a través de la cultura, y también pues los festivales de anime pues también indican que hay bastante apertura. ¿Su anime favorito, Bianca? One Piece. ¿Cuántos restaurantes japoneses hay en Tegucigalpa más o menos? Yo diría que al menos unos 10 restaurantes tenemos. Incluso hay unos que han funcionado la comida, alitas y sushi, hamburguesas. ¿Alitas y sushi, en serio? Y sí, hay varios que hacen sus sushi box, pero con diferentes cosas. Entonces cada vez va cambiando, cada vez va variando y va adaptándose a lo que es la comida que le gusta al hondureño, pues. Bianca es practicante del arte de kendo, así de espada de samurái. Hace como 10 años vi una presentación de kendo, se llama, que es el arte de usar la espada, y yo me animé a ser parte de ese arte marcial. También pues es un deporte, es sano, ayuda bastante al cuerpo. Hoy estamos en la presencia de una samurái hondureña, Samurai H. Sí. ¿En qué momento nació su interés y amor para la cultura e idioma japonés? Yo estaba muy pequeña, yo estaba en la escuela todavía. Recuerdo que por la televisión salían videos para mostrar diferentes aspectos pequeños de la cultura de Japón. Un video era sobre el origami. Eso yo quedé fascinada. Yo tenía tal vez unos 10 años. Ahora Bianca sabe más de Japón, habla mejor japonés que mí. Escribir también puede. Sí. El kanji no puedo. El kanji
es muy difícil, sí. Pues aquí traemos lo que es el ramen, ¿verdad? El vegetariano. Este es a base de caldo de miso para las personas, ¿verdad? Que no quieren perder la figura. Este le trae, como usted puede ver, alvejas. Le trae también hongo. Qué interesante, Bianca nos ha traído ahora un plato vegetariano. Esto es muy innovador, Shin, porque yo personalmente tuve una dieta vegana durante mucho tiempo. Pude darme cuenta lo limitado que es ir a comer a un restaurante y que ellos tengan una opción para vegetarianos, veganos, pues es excelente. Vamos a probar el caldo vegetariano. Así que es a base de miso. ¿Sabes qué es el miso, Shin? Si no estoy equivocado, es la soya fermentado. Exacto. Un sabor bien distinto. Sí, es muy distinto. Mucha verdura nos trae aquí, muy saludable. Es muy importante la comida vegetariana tenga mucho color porque eso indica más verdura, más vitaminas. Bueno, mi gente, habíamos olvidado algo muy importante, el chile que nos trajo Mario. ¿Será que estamos en peligro? Vamos a probarla. Tiene un sabor muy fuerte. Pero sabe muy bien porque tiene la cebollina, le da otro sabor. Picante, pero digo un 6 de 10. Sí, yo no soy muy buena para el chile. No me gusta, pero este chile yo le pongo siempre al ramen cuando vengo aquí y sí, es muy rico. No puedo creer que acabamos de comer 5 ramens. Yo te dije que íbamos a comer 5, Bianca. Bianca, para las personas que quieren aprender japonés contigo, ¿cómo es el proceso? Con la Asociación de Ex-Becarios de Japón, nosotros hacemos matrícula cada año. Durante 3 meses se dan las clases. Al finalizar los 3 meses se vuelve a abrir la matrícula también para cualquier nivel. Solamente se paga una cantidad de 400 lempiras durante los 3 meses. ¿Cómo tienen en redes sociales? ¿Cómo puede encontrar la información? Abeja, Asociación Hondureña de Ex-Becarios de Japón. Aquí estamos con Karen y Freddy, grandes esposos, grandes chefs. Freddy, cuéntame del entrenamiento que pasaron ustedes en Japón. Prácticamente en muchas noches pues haciendo caldos, fideos, huevos y pues definitivamente el sensei tuvo, verdad, pues la gracia de transmitir todos los conocimientos, lo cual estamos muy agradecidos, verdad, con Japón, y fue una experiencia espectacular para que definitivamente. Grandes chefs fueron hasta Japón, mi gente, para traernos aquí a Honduras este gran sabor. Karen, ¿cuál es el sueño? ¿Cuál es la visión que cargan ustedes en el corazón con este restaurante? Multiplicarnos por Honduras y queremos salir a Centroamérica. Qué visionarios aquí nos encontramos hoy en tierras catrachas. Yo no creí que iba a poder comer 5 ramen, mi gente, pero gracias al gran sabor de los chefs logré. Comí los 5 junto con Bianca. Así que muchas gracias. Ha sido una experiencia maravillosa. Me sentí como en casa en Japón. Gracias a ustedes. Adiós, goodbye y sayonara.